Hola, yo soy Carla Sofía García López, soy estudiante en la UPN número 164, unidad ubicada en Zitácuaro, Michoacán, y el día de hoy les hablaremos sobre el régimen autoritario de Porfirio Díaz de 1884 a 1910. Sin embargo, antes debemos saber quién era Porfirio Díaz. José de la Cruz Porfirio Díaz Morí fue un político, militar y un dictador mexicano. Sus primeras instancias como militar fueron durante la intervención francesa, pues luchó contra los franceses. Como político se desempeñó en la segunda elección con Benito Juárez. Sin embargo, lanzaría el Plan de la Noria, donde lo desconocería como presidente, y años más tarde, después de la muerte de Benito Juárez y al tomar el mando Sebastián Lerdo de Tejada, lo desconocería con el Plan de Tuxtepec. Finalmente, en 1884 fue que el general Díaz tomó el cargo de la presidencia. Y fue entonces cuando se comenzó a ver una luz verde en cuestión de la economía en México. Las principales actividades económicas que hicieron crecer al país fue la minería y la agricultura. Con la minería se encargó de tener nuevas herramientas, nuevas maquinarias que ayudaran a satisfacer más al momento de explotar las minas, además de que dio demasiado empleo para los indígenas. Y con la agricultura, estos sembraban cebada, sembraban trigo, chile, frijol. Todo esto hizo que iniciaran las tiendas de raya y las haciendas, que principalmente se dedicaban a explotar a los indígenas y quitándoles las tierras, vaya. Pero no solo eso, sino que en cuestión de obras públicas y comunicaciones hizo demasiado, ya que trajo caminos, puertos y trajo el ferrocarril, que en ese momento era el medio de transporte para cargas pesadas más rápido que había, pudiendo transportar de Chihuahua a Yucatán. Además de que trajo el telégrafo, es decir, si tú te querías comunicar con algún familiar que estuviera lejos o en otro estado, era más fácil el que te comunicaras y no solo por cartas. Sin embargo, no todo era bueno, ya que empezaron a suceder grandes huelgas y grandes movimientos por parte de los obreros, principalmente de las grandes fábricas textiles, pues no se les respetaban sus horarios, sus sueldos y ni siquiera se les daban prestaciones. Esto hizo que los indígenas también despertaran y comenzaran a ver de que los tratos que recibían por los hacendados o los capataces eran demasiado injustos, cuando ellos eran los que realizaban todo el trabajo pesado y se encargaban de cuidar todas las tierras. Y sobre todo, al tener Porfirio Díaz un régimen tan autoritario, era obvio de que el hablar mal de él, el hablar del gobierno o de cómo manejaba el alrededor estaba prohibido y se le veía como una traición. Por lo tanto, disminuyó drásticamente la libertad de expresión. Además de que no era tan libre el hablar acerca de los capataces o de cómo manejaba la situación. Además que durante el porfiriato nació una nueva clase política llamada los científicos, que estos se les llaman así ya que tenían la teoría positivista de Augusto Comte, es decir, veían que todo estaba basado en hechos científicos y en la ciencia, no podía haber nada más que ese pensamiento. Todo esto hizo que se le llenaran de ideas la cabeza a Porfirio, siendo aún más drástico en sus decisiones y haciendo al pobre más pobre y al rico más rico a costa de la explotación del pobre. Es decir, cuando el positivismo llegó a México fue que Porfirio Díaz comenzó a hacer actos más malos de los que ya hacía e incluso olvidando las acciones buenas que había cometido. Incluso tenía la idea de convertir a México en una potencia, la magnitud de los países europeos de ese momento. E incluso su idea era convertir a México en una Francia, que era su principal inspiración,
Tenemos de ejemplo sus inspiraciones que tenía de Francia, tenemos el Palacio de Bellas Artes, tenemos la Avenida Paseo de la Reforma con sus glorietas, tenemos la Alameda, incluso el Monumento a la Revolución es solamente la cúpula de lo que él pensaba ser el Palacio de Gobierno. Sin embargo, los científicos fueron en su mayoría hombres de la alta sociedad del México de ese entonces, la mayoría eran empresarios. Los científicos tomaron parte en el mandato de Díaz, haciendo que influenciaran más en sus decisiones y que obtuvieran más prestaciones de las que merecían. Finalmente, todas estas decisiones y todas estas consecuencias hicieron que el presidente Díaz rebasara los límites y un 20 de noviembre de 1910 se desató la Revolución Mexicana, que se encargó de destituir y desterrar al presidente Díaz. Finalmente este murió en Francia, desterrado. Y con esto nos ponemos a pensar de que ¿era realmente un villano? ¿Es un héroe? Realmente no es ninguna de las dos, ni es un héroe ni es un villano, es solamente un personaje importante para la historia que debemos de aprender de sus errores para no volver a cometerlos, no dejar influenciarnos por las ideas malinchistas que trajeron los científicos y no ser tan autoritarios, además de que México es por el pueblo y para el pueblo, es decir, no puedes tratar mal a tu gente, no puedes explotarla. Es por ello que Porfirio Díaz no merece el odio que recibe. Sin embargo, no fueron buenas las acciones que cometió al final. Es por ello que debemos aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos y conocer la historia para no volver a cometerla. Espero no nos vuelva a tocar un dictador como Díaz. Espero no vuelva a haber un dictador, de hecho. Pero si hubiera un presidente que tuviera las ideas para hacer crecer a México como Díaz, creo que estaría bien, sin embargo, con sus límites.